Comedia. La Divina Comedia se divide en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Borges solía decir que estas obras, sobre todo las obras clásicas, siempre son una relectura, que son obras que ya las tenemos como concebidas, de alguna forma tenemos en el imaginario, es parte de la cultura. Entonces, en el momento en que nosotros nos acercamos ya verdaderamente a abrir la página de este libro o de los libros, nosotros lo que hacemos es una relectura de lo que ya conocemos. Entonces, ¿quién no sabe la historia de la Divina Comedia? Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos conocido el famoso viaje de Dante a través del infierno, del purgatorio y del paraíso? ¿No es cierto? Pablo, ¿qué nos puedes contar acerca de esta primera génesis, ¿no?, de la Divina Comedia? ¿Cómo arranca y qué es lo que más te ha fascinado a ti de estas primeras páginas? Sabes que la obra es en sí compleja, en todo sentido, tanto en el fondo como en la forma. Tú hablabas acerca de esto, de una estructura que tiene la Divina Comedia, ¿no? Se divide en tres cántigas o partes. Y ahí también juega algo que posteriormente vamos a analizar, que son los números. Se divide en tres partes. La primera parte, que es el infierno, tiene una introducción y posteriormente 33 cantos, al igual que el purgatorio y al igual que el paraíso. En total son 100 cantos, ¿no? Si sumamos la introducción y 33 multiplicado por 3. Entonces, primero por ese lado. Y segundo, también la complejidad en cuanto al contenido, porque Dante utiliza todo el conocimiento que existía en su época, la cuestión histórica, la cuestión mitológica, de la parte judeo-cristiana y también de la greco-latina. Claro, unido también al conocimiento teológico que tenía Dante, ¿no? Y también hasta incluso en la cuestión astronómica, que eso vamos a ver posteriormente, cómo se desarrolla, por ejemplo, en el paraíso, en los cielos, donde se reproduce, por ejemplo, el sistema tolemaico. Pero es súper interesante lo que hace Dante. Por ejemplo, el infierno se convierte desde el punto de vista físico como una especie de cono invertido y que mientras el pecado sea más grave, está en una parte mucho más profunda de de esta área espacial. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y en cambio, el purgatorio es todo lo contrario, ¿no? Se convierte ya en un proceso de elevación hacia el paraíso, es decir, de expiación para posteriormente llegar purificado al paraíso. Entonces, eso como una idea general, Luis. Y tú lo has recogido muy bien. Dante bebe de diferentes corrientes de filosofías o de pensamiento, diferentes corrientes de pensamiento, para decirlo propiamente, el neoplatonismo y la escolástica, ¿no? Que proviene de Aristóteles. Entonces me parece muy interesante cómo de alguna manera esta primera parte del infierno pertenece justamente a la escolástica. De hecho, se cuenta que Aristóteles basó, digamos, la distribución de los pecados a través de la ética nicomaquea de Aristóteles. Entonces, de alguna manera, esta primera parte está distribuida bajo una línea de pensamiento, también una línea de pensamiento aristotélico. Eso me parece importante rescatarlo. Y también cómo de alguna manera la mitología greco-latina está rondando cada uno de los cánticos, ¿no es cierto? Cada personaje que aparece, siempre Dante utiliza el tema del ejemplo, ejemplificar los pecados, es decir, cómo él regresa al pasado para tratar de demostrar en qué cada uno de los personajes que él referencia aquí en el infierno ha pecado o ha errado, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. En el purgatorio hace lo mismo, solo que, bueno, en el purgatorio utiliza estos ejemplos, es decir, el pecado, pero también utiliza un ángel que es de alguna manera esta persona que trata de, de alguna manera redime los pecados, ¿no? Entonces hay un ejemplo del error, pero también hay un ejemplo de cómo se tiene que llevar el buen camino. Entonces, digamos, esa es la diferencia que tiene el purgatorio. Pero para regresar al infierno, que es lo que ahorita nos está interesando, Pablo, un poquito, es cómo empieza la concepción de la obra, ¿no? De alguna forma se cuenta, es la leyenda a Vox Populi, que Dante estaba enamorado de Beatriz, ¿no? Esta niña que la conoce, bueno, después ya señorita, muere a los 24 años, pero la conoce cuando eran niños, ¿no? Cuando
tenían 9 años de edad. Y de alguna manera Dante queda fascinado por esa belleza, se da cuenta que nunca se hablaron, ella se casó con otra persona, él hizo lo propio, pero es interesante porque cuando ella fallece, él le dedica la Divina Comedia, ¿no? De alguna manera y crea este personaje que es Beatriz, un personaje absolutamente encantador, cercano a lo divino, que termina siendo la salvación de Dante, ¿no? ¿Quién le podrá llevar en los primeros, eh, las primeras, digamos, círculos, ¿no? Del paraíso? De alguna manera, ¿quién será la persona que le va a acercar un poco al empirio donde va a estar Dios? Pero es importante destacar cómo el estado de ánimo de Dante en el momento de la creación, ¿no? Dante está en una selva oscura, así arranca el infierno, está en un lugar donde está vulnerable y está presa de tres fieras, ¿no? Que es la loba, la pantera y el león, que de alguna forma representan la avaricia, la lujuria y la soberbia, ¿no? Que de alguna manera eran lo que Dante en ese momento quizás llevaba consigo, ¿no? Y en ese momento aparece la luz de la razón, que es Virgilio, que de alguna manera sirve como guía del infierno, ¿no? Y de alguna manera es el que le da ánimos todo el tiempo, el que le dice, Dante, no te quedes, Dante, camina, avancemos, ¿no? Y Dante en algún momento quiere retroceder porque lo que está observando Pablo es atroz, ¿no? Es atroz. ¿Qué es lo más impresionante del infierno según tú, Pablo? Bueno, voy a recoger varias cosas que tú dijiste, Luis, y que han sido fundamentales. Por ejemplo, en todo el libro, aparte del infierno, él recoge lo que tú dices, es decir, el pensamiento aristotélico. ¿Y cómo se observa en eso? A Aristóteles le gustaba clasificar y jerarquizar las cosas. Y eso es lo que hace Dante. Él jerarquiza los pecados y jerarquiza a los condenados y les coloca en un determinado lugar, en un espacio específico. Entonces, para ir con lo que hablábamos de Aristóteles, del pensamiento escolástico, y tú dices, ¿qué es lo que es más importante en el infierno, ¿no? Ángel Crespo decía que se cometió un error, por ejemplo, seleccionar determinadas partes de la Divina Comedia y las cuales se resaltaban, cuando en verdad es del conjunto lo que vale. Pero en cambio, justo contigo, Luis, analizábamos que hay pasajes de la Divina Comedia que son inolvidables, que uno los tiene en la memoria, que son anecdóticos y que prevalecen sobre otros. Entonces, por ejemplo, uno de los pasajes y que está al inicio es el área del limbo, porque tanto Dante como su guía, que es Virgilio, se encuentran con personajes ilustres que no han cometido un error grande en su vida, pero están determinados allí en el limbo porque no se han bautizado en la fe cristiana. Entonces se encuentran, por ejemplo, con Homero, y bueno, empiezan a ver a otras personas que Filósofos, ellos admiran. claro, otros filósofos, otros pensadores, ¿no? Otros, de alguna forma, de quien Dante bebió también, ¿no? De su sabiduría. Y eso también, justamente lo que tú decías, Pablo, en algún momento, qué injusto, ¿no? Es decir, ellos siendo personajes que de alguna manera influyeron tanto a tantos artistas, a tantos poetas, y al mismo Dante, no pueden, no pueden ver el rostro de Dios, que quizás ese es el máximo castigo que tienen los no bautizados, ¿no? Exacto. Entonces, en este limbo, bueno, están estos personajes ilustres, no bautizados y que no pueden ver el rostro de Dios y que es algo injusto. Borges tiene una interpretación en los 9 ensayos dantescos. Dice, lo que pasa es que Dante se identifica con esos personajes ilustres que Claro. debían en algún momento aparecer porque son fundamentales en la vida de Dante, son sus maestros. Entonces no podía excluirlos. Y por lo tanto, también Dante sentía algo de culpa dejarlos afuera y tenía que crear el limbo. Y también obviamente se identificaba con ellos porque quería ser como ellos.
potencial o actualmente, en el momento que hacía su obra, él se sentía que tenía la capacidad para igualarlos. Entonces no podía excluirlos, tenía que crear obligatoriamente el limbo, ¿no? De acuerdo totalmente contigo y con Borges. Y hablando de Borges, a Borges le fascinaba, ¿te acuerdas del canto número quinto, donde aparece Paolo y Francesca, donde están estos, de alguna manera, pecadores en Ah, relación ujú. al adulterio, ¿no? Y eso me parece muy interesante destacar, porque incluso Borges le dedica un poema a Francesca. Y lo interesante es que Borges también recoge la idea de que Dante no lo dice, pero en el momento en el que él cuestiona a Francesca para saber en el momento en el que se enamoró de Paolo, porque a estos dos personajes que están ahí en este lugar del infierno, en la vida, digamos, en la vida terrenal, los asesina el esposo de Francesca, ¿no? Los asesina y ellos terminan en este lugar y Dante queda admirado por el amor que ellos todavía se profesan incluso en el fondo del infierno. Y Dante no lo dice, según Borges, pero él sentía una pequeña como envidia, ¿no? De este romance que tenían ellos, porque el amor de Beatriz le fue negado durante muchos años. Entonces eso me parece interesante, es decir, hasta qué punto él se consideraba de alguna manera cercano a Dios, ¿no? Él se sentía que podía acceder al paraíso de alguna manera, pero él decía a la final, hasta qué punto yo que tengo la oportunidad de ver a Dios, voy a tener la oportunidad de ver a Dios y que el amor en la vida terrenal se me fue negada con Beatriz, hasta qué punto el infierno que ellos están viviendo es un paraíso, un pequeño paraíso, y hasta qué punto lo que yo estoy viviendo ha sido un perpetuo infierno, ¿no? Borges, a través de Dante, se cuestiona esto un poco. Es interesante decir que también lo que Paolo y Francesca le cuentan a Dante es cómo hubo ese proceso de enamoramiento, ¿no? Y Francesca le cuenta que estaban leyendo, justamente se habían enamorado leyendo, y estaban leyendo nada más y nada menos que la leyenda de Lancelot y Ginebra, de las famosas leyendas artúricas, donde también son protagonistas Lancelot y Ginebra de de un adulterio, ¿no? De una especie de enamoramiento fuera de los preceptos sociales, ¿no? Pablo, este canto quinto también ha tenido mucha tela que cortar, ¿no? Ha sido bastante famoso. Es una de las partes más hermosas de la Divina Comedia. Y también lo que tú dices es impresionante de que justo en esta leyenda artúrica, de que se enamora Lancelot y Ginebra, interviene un amigo de Lancelot, quien ayuda al encuentro entre los amantes. Esto en la leyenda. Lo sorprendente es quien ayuda a, digamos, a Paolo y Francesca es el libro que están leyendo, donde se encuentra esa leyenda. El intermediario es el texto, y eso es hermoso. Justo el Exactamente. momento en que se besan Lancelot y Ginebra, ellos deciden besarse, y ahí empieza su enamoramiento profundo. De, Entonces, ¿hmm? de acuerdo totalmente, ¿no? Y, y justo empieza ese nacimiento, ese cuestionamiento que Dante se hace, hasta qué punto eso que viven es un pequeño infierno, se van a amar en el infierno aunque sea, pero durante toda la eternidad. Luego hay un pasaje, hay un canto que me fascina, que justamente pertenece al canto número 23, donde se habla de los violentos contra sí mismos, ¿no? Que se está recorriendo Dante y se encuentra con el bosque de los suicidas, ¿no? Porque este canto se refería a ellos, un canto muy interesante, porque Dante grafica como un bosque, ¿no? A todos los suicidas y son tan frágiles que sus extremidades tienen una proyección, una símil con las ramas de un árbol.
Es interesante porque están siendo castigadas por una arpía. Y eso me parece que también simbólicamente representa mucho, ¿no? Porque ya vemos que según la religión o la mitología judeocristiana, el suicidio está condenado, ¿no? Está condenado a pagar en el infierno. Y ese canto me parece simbólicamente muy idóneo. Después, otro de los cantos más impresionantes del infierno tienen que ver con el fraude, ¿no? Y justamente algo que tú siempre mencionas, Pablo, a Gerión, que tú consideras un personaje más del infierno, ¿verdad? Sí, yo te cuento que es maravilloso lo que hace Dante. Él utiliza una figura literaria y es la alegoría. Es decir, no te da una información literal, sino que aparte de esta información literal, hay también un significado oculto que uno tiene que encontrar. Y eso representa también este personaje, Gerión. ¿Por qué? Porque su rostro es hermoso, pero su cuerpo es de una serpiente y su cola es de un escorpión. Entonces uno ahí puede identificar a este personaje Gerión con qué, con el fraude, ¿no? Con el engaño. Y eso es lo que utiliza permanentemente Dante en toda su obra. Totalmente. Y seguimos en este camino de Dante por el infierno. En algunos momentos, como ya decíamos, Dante quiere regresarse y Virgilio le da ánimo, ¿no? Y le dice, vamos, continuemos, sigamos. Hay un pasaje que es uno de los más valiosos y que también ha sido siempre, ya lo dice Vargas Llosa, ¿no? Uno de los pasajes más hermosos del infierno, que es el encuentro de Dante con Ulises, ¿no? Ulises que es el gran personaje de la mitología griega y protagonista principal de la Odisea de Homero, Pablo. Un personaje indispensable y este canto uno de los más maravillosos, ¿no? Es uno de los más hermosos. ¿Y en qué sentido? En que obviamente Ulises está buscando el conocimiento, pero este conocimiento que busca lo hace por sí solo o a través de sus compañeros, pero sin la ayuda y sin la asistencia de los dioses. Y ahí se encuentra el error de Ulises. Entonces, mucha gente dice, no, a Ulises lo colocaron en el infierno por haber engañado a los troyanos, ¿no? Haber ingresado el caballo de Troya y bueno, ese es Por mal consejero, pecado y digamos. ese, exacto, y ese es el pecado, no. Aquí está colocado en el infierno por el motivo de que dejó a un lado a los dioses. Primó su orgullo de conocer, su orgullo de ir más allá de los límites, porque él emprende un viaje que va más allá de las columnas de Hércules, del peñón de Gibraltar, y se dirige hacia la izquierda, hacia el sur, es decir, hacia el otro hemisferio. Y con lo que se encuentra es con una isla, y esa isla es el purgatorio. Exactamente. Y en ese instante hay una tormenta y naufraga. Y ahí se da cuenta de que de alguna manera hay una fuerza que traspasa, digamos, su humanidad, ¿no? Entre comillas, y que lo trasciende totalmente. Entonces, eso es lo que trata de contarle a Dante, que hay una fuerza que está por encima, que quizás él no comprende. Y es interesante justamente eso, ¿no? Ese diseño que es autoría totalmente de Dante, de inventar una historia alterna a Ulises, ¿no? El último viaje de Ulises, que tranquilamente podría ser un libro más, ¿no? Es decir, la carga de inventiva que tiene ese canto es maravillosa. Y como tú dices, justamente, zarpar sin los dioses, ¿no? Por eso está en esta parte del, del, del infierno. También yo quería acotar algo, esto ya es una especulación mía. Yo creo que también lo pone ahí dentro del engaño, ¿no? Es del octavo círculo, y estamos hablando del fraude o del engaño, donde le coloca a Ulises. Creo que también tiene que ver con el Ulises personaje, es decir, el Ulises que de alguna manera termina teniendo estas atribuciones que el autor o el creador de alguna manera también diseñó para él, es decir, como recordando otra vez al gran Vargas Llosa cuando habla del libro, el libro de ensayos que tiene que se llama La verdad de las mentiras, de alguna manera la literatura termina siendo eso, ¿no? Un cúmulo de grandes invenciones o de grandes mentiras. Yo creo que este personaje también termina siendo de alguna manera esa representación, esa proyección del engaño. Tal vez por eso Dante también tiene esa símil, el Dante personaje.
Entonces, yo creo que también podríamos hablar de ese Ulises personaje y por eso está en esta parte, ¿no? Porque es un personaje de ficción, ¿no? En, a cuentagotas, ¿no? Y bueno, Eh, luego, Luis, ujú, justo en esta parte también quisiera resaltar algo que comparten la misma idea tanto Borges como Harold Bloom, que hay una identificación directa entre Dante y Ulises Ulises, y Odiseo. Claro, en el sentido de que también está buscando la verdad, Dante, se está poniendo en riesgo. ¿En qué sentido? En que él siempre está cuestionando, igual que Ulises, va más allá de los límites. La bueno, única diferencia que se da es que, en cambio, Dante pide permiso. claro. Dante se humilla y obviamente Digamos, no se olvida de los se dioses, ¿no? atiene a lo que Claro, sus... No se olvida de los dioses. exactamente. Claro, ese es el gran error de Ulises acá en este cántico. Y le pasa lo mismo, porque ambos son viajeros, y ambos, como tú dices, Pablo, y como Harold ¿No? Bloom y Borges recoge, quieren llegar al límite del conocimiento, ¿no? Quieren conocer eso, llegar a los confines, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, la gran diferencia, como tú marcas muy bien, es un excelente aporte, es justamente que Dante no se olvida de los dioses, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia que tienen los dos personajes. Después aparece eh, en el noveno recinto también, ¿te acuerdas? Un personaje que también ha llamado mucho la atención, ya estamos hablando del noveno recinto, ya acercándonos a la última parte de todo. Bertrand de Bord, ¿te acuerdas? Él, quien en vida de alguna manera dividió a las personas. Y Bertrand de Bord aparece con su cabeza como sosteniéndole como si fuese una lámpara, ¿no? Una linterna. Una linterna. Ajá. Y claro, y es magnífica también esa escena. Justo Dante también utiliza eh, una herramienta literaria y bueno, también teológica, que se llama el contrapeso, que el pecado y la condena estaban totalmente identificados. Entonces, como Bertrand de Born dividía a las personas, él en el infierno es dividido y por lo tanto decapitado. Y eso se produce de manera constante. Hay un diablo que obviamente a estos divisionistas que están constantemente metiendo cizaña en las personas para que no exista unidad, este diablo los está con una espada constantemente cortando y dividiendo corporalmente, ¿no? Y eso es interesante. Porque en cambio se produce, en cambio es no algo similar, sino totalmente contrario, entre el pecado y en ese caso, en el purgatorio, su expiación, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante. Claro, totalmente. Y luego aparece también el conde de Ugolino, que también en este último paraje del infierno es otro de los personajes también que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la penitencia, ¿no? De alguna manera, por lo que le ha tocado pagar en estas profundidades del infierno, ¿no? Está condenado a, de alguna manera a devorar Eternamente. a sus hijos, ¿no? Y eso me parece también espectacular, ¿no? De la creación de Dante. Y luego el camino de Dante sigue avanzando junto a Virgilio, llegan al lugar donde se encuentra o donde habita Lucifer, ¿no? Lucifer, que es un demonio gigantesco, como lo dibuja Dante en su inventiva, en su imaginación, con alas, con cuernos, es gigantesco y está devorando a tres personajes, a Casio, a Bruto y a Judas, ¿no? Que de alguna manera simbolizan la traición. Y también, bueno, tiene unas alas de murciélago. Lo sorprendente en que esta área es completamente fría y helada, porque el demonio va batiendo
de forma regular sus alas. Y claro, es un área congelada, un área helada, a diferencia de lo que la mayoría piensa, que el infierno dantesco es estrictamente fuego. No, en el último precito, digamos en el último lugar, mejor dicho, donde están los precitos o los condenados a la traición, es más bien frío, helado, porque es el punto más alejado de Dios. Exactamente, y ellos tienen que escalar, ¿no? En el cuerpo de Lucifer para poder salir. Es decir, de alguna manera este diseño que hace Dante del infierno no termina con una ascensión, ¿no? Porque al final dice Dante o dice Virgilio, no recuerdo, acá, empezamos a ver la luz, ¿no? Empezamos a ver otra vez la luz, que la luz era otro de los símbolos importantes en toda la Divina Comedia.